El 2020 podrá ser recordado como el año en el que todo cambió vertiginosamente. Aulas vacías, pantallas llenas. La educación en pandemia. El tema de la innovación educativa, sí, son cuestiones que por ahí, como te decía, a nivel teórico se vienen charlando mucho, hay distintas estrategias, cómo presentar los materiales, cómo hacer evaluaciones, cómo generar o mantener la motivación del estudiante, o sea, tiene que ver con varias cosas, cómo aplicar otros modelos educativos por ahí alternativos. Son cuestiones que se vienen planteando desde siempre, desde hace mucho, y siempre aparece esta cuestión de que, bueno, si aparece un determinado dispositivo, entonces ya resolvemos todo. Bueno, ya sabemos que el tema es incorporar más recursos para que tengamos todo un abanico de posibilidades. No descartamos ninguna, agregamos una más. Ninguna te resuelve todo, pero si disponemos de muchas, conocemos muchas y las hemos probado, entonces es más fácil de que uno pueda seleccionar cuál es la herramienta o cuál es el dispositivo adecuado para alguna situación pedagógica en particular. La verdad que fue un cambio que provocó empezar a pensar como seres innovadores dentro de la cátedra, para lo cual yo voy a separar un cachito el concepto de innovación en 3 fases, que es la imaginación, la creatividad y la innovación. Dentro de, digamos, el primer simbionazo que tuvimos fue, digamos, trasladarnos a un medio, con la necesidad de seguir operando, digamos, como lo hacíamos en la presencialidad. Por lo cual fue una primera parte, yo la llamo una mudanza. Nos mudamos a un ambiente distinto. Bueno, por un lado el tema del rediseño que hicimos del espacio Moodle, incorporando la voz del docente en la virtualidad a partir de personajes que van guiando al estudiante en cada uno de los tramos que recorre en Moodle, en cada una de las etapas que va desarrollando a través de la cursada. También, como mencionaba antes, el desarrollo de evaluaciones a través de cuestionarios. Eso fue un hallazgo interesante, porque nos dimos cuenta que el generar un buen banco de preguntas nos permitía generar pequeñas instancias de evaluación en donde podíamos reconocer cómo iba, o podíamos reconocer cómo iban nuestros estudiantes, y esto es muy posible que sea una cosa muy interesante después cuando volvamos incluso a la presencialidad. En el año pasado significó una irrupción bastante fuerte porque hubo que pensar en todas las clases de manera virtual. En años anteriores habíamos tenido encuentros virtuales ocasionales con algunas y algunos estudiantes por Skype o por alguna otra plataforma, pero el 2020 significó que toda la propuesta de la cátedra estuviera virtual, por lo cual hubo que hacer una readaptación digamos, del esquema de la materia en el aula virtual. Hubo que fortalecer los canales de comunicación con las y los estudiantes, sobre todo para que sintieran que nosotros como docentes estábamos presentes, los estábamos acompañando, y repensar desde la presentación, la organización de los contenidos, los canales de comunicación alternativos también,
y todo eso fue un gran desafío. Sobre todo cuando uno piensa en una propuesta virtual completa, tiene que ser más explícito, tiene que ser más específico, más pautado y guiado. Y bueno, eso fue un gran aprendizaje para el personal docente, muy grande. Entonces, ¿qué hicimos? En marzo del 2020, cuando fue la pandemia, los alumnos tenían todo ya cargado, el material sería fijo, PDF, y le iba cargando por semana una clase asincrónica, grabada con la tableta, y teníamos una clase presencial sincrónica, con todos los que se querían conectar. Así fuimos haciendo. Bueno, en este contexto pensamos el armado de un proyecto pedagógico institucional, el diseño de un proyecto para intervenir las prácticas pedagógicas y para poder garantizar la continuidad educativa, centrado en dos ejes. Por un lado, lo que tiene que ver con los procesos de formación docente, ya que en la unidad académica no había demasiadas experiencias ni demasiada formación docente específica en lo que tiene que ver con los entornos virtuales de enseñanzas y aprendizajes. Entonces, bueno, ahí hubo todo un trabajo por parte de los docentes muy arduo y muy interesante de empezar no solo a revisar, interpelar sus prácticas pedagógicas tradicionales, sino empezar a construir otros entornos, otros ambientes de aprendizaje que en muchos casos nada tenían que ver con lo que venían haciendo o con las formas tradicionales de enseñanza de determinados campos disciplinares y de determinadas prácticas. Entre quienes pudieron apropiarse rápidamente de los campus virtuales o los entornos virtuales, el campus virtual de la universidad, y quienes solamente tomaron como referencia el momento sincrónico de la clase para sostenerse a través de una pantalla, hubo muchas posibilidades intermedias, ¿no? Que optaron por alguna cosa asincrónica y mucha sincronía, otros que tomaron la sincronía para hacer clases de otro tipo de las que hacían antes, o aprovechar algunas partes potentes del encuentro en un mismo momento para interactuar entre estudiantes y profesores, y utilizar otras herramientas, otros recursos, otros entornos para complementar ese trabajo sincrónico. Cuando tratamos de equilibrarnos y saber que estaba funcionando, nos sentíamos cómodos, tanto nosotros, porque el aprendizaje, digamos, es una construcción, nosotros lo tomamos como no una brecha de quién sabe y quién no sabe, que el profesor sabe y transfiere conocimiento al que no sabe, sino que nosotros generamos conversaciones, vinculaciones y relaciones y un aprendizaje continuo. No lo vemos como una exposición, porque si no sería casi básicamente hacer todo asincrónico. Y esto de innovación también hay que situarlo, porque ¿qué significa innovar? Dependerá en muchos casos de cada institución y en particular por ahí en una cátedra, porque en algunas cátedras, ¿qué puede significar innovar? Bueno, el hecho de incorporar un soporte en un campus virtual a lo mejor es una innovación para algunos, para otros ya no es una innovación porque ya lo están usando hace 15 años, no sé, 10 años, lo que fuera. Entonces, eso también hay que plantearlo y situarlo ahí, ¿qué significa innovar? En una primera etapa, el proyecto estuvo centrado en el armado de aulas virtuales, en el armado de un campus virtual que tuvo su correlato técnico, acompañado por toda la gente del área de informática y la gente del área administrativa, con la cuestión de los inscriptos, la comunicación con los estudiantes, porque bueno, ese espacio también, ¿no? Teníamos estudiantes que por ahí no conocían un campus virtual o el trabajo sobre un aula virtual, y hubo que acompañar desde ese lugar con todo el apoyo del personal administrativo. Mientras que en simultáneo a eso, con el equipo de gestión y el equipo de docentes de la unidad académica, fuimos transitando una serie de charlas, de talleres, de momentos de encuentro en los que íbamos compartiendo y en los que íbamos abordando distintas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar una práctica de enseñanza, cómo pensar una propuesta pedagógica mediada por
por recursos digitales. Entonces teníamos que generar los motivos para que los estudiantes y las estudiantes tengan y sean convocados a esa reunión de Zoom, porque si no, la verdad, de nada tenía sentido. Y en eso entramos en crear cosas nuevas, como por ejemplo es en generar invitados, o sea, invitados que nos permitió así la posibilidad de estar a distancia, de conectarnos con gente del medio local y gente del medio nacional. Eso tuvo una ventaja importantísima porque todos estamos en la misma situación y la verdad que las agendas eran mucho más accesibles y reunimos grandes referentes del área de la administración, en nuestro caso. A partir de esta situación de pandemia y de las clases virtuales, hubo que generar instancias de mayor participación de los estudiantes. Y eso también fue un desafío a través de foros, a través de actividades interactivas, para que no continuara siendo un mero, bueno, acá tengo el material que de otra manera lo podía conseguir en fotocopia. Y eso significó el desafío de ponernos en el lugar de las y los estudiantes para primero visualizar, bueno, si yo preparo esta actividad, ¿qué está viendo el estudiante? Y en función de lo que yo veo, decir, bueno, me puedo poner en su lugar y tenerlo en cuenta para generar próximas actividades. Entonces, eso fue un aprendizaje que nos llevó todo el año. Y que continuamos, porque yo creo que lo que deja esto es la posibilidad de decir, bueno, si en algún momento volvemos a una presencialidad de la forma que sea, estas instancias van a continuar. Yo creo que es para seguir fortaleciéndolas. También otra de los aspectos innovadores que incorporamos fue también enfocados en el seguimiento de los estudiantes, el hecho de utilizar una herramienta llamada Mentimeter que nos permite hacer consultas en tiempo real a los estudiantes y entonces durante una clase poder realizarle, obtener este feedback que no necesariamente tiene que ver con la exposición que implica al estudiante cuando el docente hace una pregunta, tener que levantar la mano o responder. Muchas veces de forma anónima con estas herramientas se puede recabar información sin tener que exponer al estudiante a estas situaciones. En muchos casos, si no está seguro de lo que tiene que responder, levantar la mano o tener esa exposición al grupo. Yo no pienso tanto como voy a innovar, vamos a innovar o busco una herramienta pedagógica teórica. A veces sí, obvio, ¿no? Pero generalmente lo que trato de ver es la respuesta del alumno. ¿Qué es lo que? Y lo que más necesitaban era una comunicación fluida. ¿Entendés? Si te escriben a las 7 y bueno, te escriben a las 7, qué sé yo, es así, o a las 10 de la noche, que era el límite, y bueno. Era como decir, bueno, ese esfuercito tiene que estar. Por supuesto, estás horas escribiendo mail. Pero no había otra manera, porque si no perdíamos muchísima gente cursando, ¿viste? Así que bueno, eso fue lo que más cambios generó. Una gran oportunidad de repensarnos como arquitectos, arquitectas, para redefinir qué cosas tienen que pasar, cómo las tenemos que ordenar, cómo jerarquizamos lo que va a ir pasando, cómo organizamos nuestras clases para que dejen de ser de un par de horas y en un lugar que nos encontramos, el aula 3 de la facultad, los martes, a las 10 de la mañana, ¿no? Y esas son nuestras coordenadas de encuentro con los estudiantes, para decir, bueno, tengo un entorno virtual, tengo redes sociales o el entorno que en cada caso se elija, y cómo aprovecho toda esa tecnología disponible, ¿no? Para dar clase. Se dice fácil, es difícil de apropiar, de esa apropiación de la tecnología disponible, ¿no? Que no es algo de la tecnología del momento actual, es de cada momento. Se supone que vale la pena aprovechar todas las tecnologías disponibles al alcance de la mano para dar clase. Hay una cuestión básica que es tratar de centrar el aprendizaje en el estudiante, no en el docente.
Y esto se viene hablando desde hace mucho, se habla, pero cuando uno va al hecho concreto en el aula, hay muchos docentes que siguen con la metodología del dictado del catedrático, la catedrática que da la lección magistral. Entonces, ahí, digamos, estamos bastante lejos de lo que sería un método de innovación pedagógica, pero a lo mejor, bueno, entonces en ese caso pasar a centrar un poco más al estudiante en el proceso educativo, pensar un poco más en cómo llegamos y cómo es el estudiante el que genera su conocimiento, cómo aprende, digamos. Entonces eso ya es una innovación, puede ser una innovación en ese caso. Y entonces el hecho de que las tecnologías vayan cambiando casi año a año me obliga a estar casi permanentemente en un proceso de innovación, de buscar nuevas estrategias y de mostrarle, de hacer vivir a los estudiantes diferentes estrategias o diferentes actividades que en muchos casos tienen que ver con una innovación o un uso distinto de alguna tecnología en el contexto educativo. Todo este trabajo resultó interesante en términos organizativos porque implica también cambios en las formas de trabajo tradicionales, ¿no? Hubo cambios en cómo se organizaron los equipos de cátedra para trabajar, hubo también nuevas redes de trabajo colaborativo. Esto es imposible que uno lo pueda realizar de manera aislada o que una cátedra proponga trabajar de determinada manera y eso se aísle de las formas institucionales. En realidad la idea era armar un proyecto que permitiera a los estudiantes tener una guía, tener un lugar, un andamio por donde ir transitando esto que era totalmente nuevo, también para ellos y ellas. Yo pienso que la importancia de la innovación está en los cambios estos que sitúen al estudiante en el centro del proceso educativo. Para mí eso es fundamental. Y yo creo que en eso, la pandemia ayudó un poco a eso, porque es como que todos nos tenemos que poner el docente se tiene que poner en el lugar del estudiante a ver qué va a recibir y cómo va a acceder a eso. Entonces por ahí yo creo que en algunos casos por ese lado puede ir la innovación en lo que ha sido el desarrollo de sus cursos. Yo espero que esto perdure, digamos, ese tipo de darse cuenta por ahí o revisar un poco nuestras prácticas y ver eso. Pienso que eso sería una innovación importante, que estaría bueno que quede, ¿no? Básicamente, todas las innovaciones que resultaron tanto del 2020 como del 2021, creo que se les puede dar una vuelta de rosca, se les puede dar una oportunidad en la presencialidad, se puede empezar a pensar en esta enseñanza híbrida, más allá de tener la oportunidad de volver a la presencialidad, empezar a convivir con estos aspectos que nos da las ventajas, tratar de aprovechar las ventajas de la presencialidad y también tratar de aprovechar las ventajas que nos da la virtualidad. Entonces, este camino obligatorio que tuvimos que recorrer los docentes para poder llevar adelante las actividades, estaría muy bueno que no se pierda, estaría muy bueno que se aproveche y que en los casos que funcionaron, las cosas que funcionaron, las cosas que fueron innovadoras y que dieron buenos resultados, tratar de adaptarlas en el contexto de la presencialidad. Yo antes pensaba totalmente distinto, eso sí me cambió. Yo antes pensaba que la presencialidad era insustituible. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque la relación con los alumnos, con verlos a los alumnos, entender si está entendiendo, digamos, que sería la comunicación, que no, cuando el alumno no te dice nada y lo ves que está ahí, bueno, eso yo para mí iba a ser casi imposible. Ahora lo que aprendí es que justamente
al haber mejorado tanto las herramientas, porque en ese momento no estaban esas herramientas, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora hay muchas herramientas muy buenas. Yo creo que sí o sí tendríamos que ir por una cuestión inclusiva, básicamente de costos para el alumno, a como si fuera una bimodalidad, digamos. La empatía fue lo transversal en el aprendizaje, en el ponerse en el lugar del otro. No podíamos medir el 2020 de la misma manera que lo hicimos durante 60 años de historia. No lo podíamos hacer. Yo creo que nuestro deber y nuestro aprendizaje es la empatía. O sea, sabíamos que había situaciones que no todos estamos en la misma, digamos. Sí, estábamos en cuarentena, estábamos aislados, pero los medios y las brechas fueron notorias. Entonces, si no nos dábamos cuenta de eso, íbamos a errar bastante. Creo que lo principal que aprendí es que no puedo pensarme de ahora en adelante como docente o como mi práctica docente únicamente, o sea, dirigida desde mí hacia las y los estudiantes, sino que tiene que ser un ida y vuelta, que las y los estudiantes son partícipes de ese proceso también, de que no sabemos todo, de que somos limitados como docentes y que está bueno admitirlo y está bueno saber que podemos buscar nuevos recursos, nuevas herramientas, que las y los estudiantes nos pueden dar a conocer algunas de esas herramientas y nosotros darle ese giro pedagógico y didáctico para que ellos puedan aprender mejor. Creo que esto es inagotable en el sentido de que cada vez surgen nuevas aplicaciones que van dejando otras atrás y van incorporando nuevas posibilidades y que bueno, que hay que perder el miedo, animarse a hacerlo. Y otra cosa que me sorprendió o otra cosa que me queda del 2020 es que todo se puede o casi todo se pudo llevar adelante en el contexto de la virtualidad, donde muchos tenían cierta reticencia a lo virtual o pensarlo como algo de menor calidad. Me parece que el 2020 nos mostró un camino, nos adelantó varios años la incorporación de la tecnología al contexto universitario y también del secundario, sobre todo en aquellos docentes que estaban un poco más reticentes a apropiarse de estas prácticas, y creo que esto llegó para quedarse. Que vayamos a un modelo donde sea absolutamente invisible esa diferencia, que nadie pregunte o vea si va a ser la clase virtual o va a ser presencial, o va a ser una clase y ya está, tendrá incorporados los elementos que correspondan, ya sea presenciales, no presenciales, y bueno, ese pienso que es un modelo. Se habla mucho de hibridización, de qué modelo post pandemia. Yo pienso que eso sería el modelo ideal, un modelo donde esté absolutamente desdibujada la barrera entre lo que es presencial y no presencial, que haya una combinación que obviamente que colabore los aspectos más potentes de cada uno. Eso es lo que yo pienso que sería un modelo ideal post pandemia. Ahora, en lo que tendríamos que trabajar ahora, mientras esperamos a llegar a la universidad del futuro, ¿no?, a la que vamos necesariamente, es qué queremos que pase en esa universidad, qué es lo que valoramos, qué es lo que tiene sentido que pase en la universidad. Si de las cosas que más añoramos es el contacto, es el intercambio, es el pasillo, es la posibilidad de interactuar con el centro de estudiantes, es ir a una oficina a preguntarle a una persona humana de carne y hueso en la que uno le puede entregar el papel, que siempre se quejó, pero ahora le quiere entregar el papel en mano para ver que realmente llegue y firmarlo, ¿no?, físicamente. Bueno, pensemos en qué es lo que tiene que perdurar en la universidad a la que vamos.